Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Queridos amigos, bienvenidos a esta edición Con los ojos de María. Como saben, hoy no es Nelly Álvarez la que les habla, soy la hermana Carmen, aunque ya nuestras voces se van pareciendo, ¿verdad? Tantos años y sobre todo las almas, yo creo, tantos años trabajando juntas con mucho cariño además. Y hoy, de una forma especial, en este viernes 17 de agosto, queremos dedicar este programa. Ha sido para nosotros una inmensa alegría poder contactar con un sacerdote, un franciscano conventual en España, que como asistente de la milicia de la Inmaculada nos va a hablar de San Maximiliano María Kolbe. De hecho, les cuento un secreto. Aquí en los estudios de NSE en Barcelona tenemos, y ahora mismo lo estoy viendo, un cuadro de la Inmaculada, un cuadro de San Maximiliano y una reliquia de primer orden de San Maximiliano que nos ofreció el prior del convento de la Inmaculada en Polonia, en su patria natal. Por lo tanto, un cordialísimo saludo al padre que en realidad se le nombra como hermano, como entre los conventuales, Fray Abel García. Un cordial saludo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, pues muy bien, gracias a Dios. Paz y bien a todos. Paz y bien, como dice Jesús, pues lo recibimos y le vuelve también a usted, Padre. Claro que sí. Además, San Francisco que retoma, ¿verdad?, este deseo de paz del Señor resucitado, y que hace también pues que de alguna manera este saludo llegue al corazón, este saludo de paz, que es la presencia de Dios en nuestra vida, pues haya convertido en el saludo de los franciscanos, paz y bien. Maravilloso. Destellos sacerdotales. Nos dice precisamente San Maximiliano María Kolbe: para mejorar la vida interior hay que sacrificarse. Una palabra, sacrificarse, que hablando de un sacerdote es muy evocadora. No en vano el sacerdote en la Santa Misa, en el sacramento de la Eucaristía, mejor dicho, en el sacrificio, en el momento de la consagración, bueno, y todo lo que lo envuelve, está viviendo el sacrificio de Cristo con su propia vida. Y si esto es verdad de cada sacerdote, y cuanto más sinceramente, pues, no sé, como que nos lo hace vivir a todos, pues fíjense si esto no fue verdad en San Maximiliano María Kolbe. Los que lo conozcan solamente de oídas, sí, fue un mártir en el siglo XX, pues que podrán saber hoy mucho más y sobre todo mucho mejor sobre él. Fray Abel, ¿no se va usted a escapar también de un poquito de testimonio personal, por favor? Porque está muy bien, como decía San Francisco de Asís, está muy bien hablar de los santos, pero el mérito, como lo decía él, ¿no? Pues hablamos de los santos y nos llevamos el mérito de ellos. Claro, sin seguir sus huellas. No nos conformemos solo con recordar las hazañas de los santos y sus obras, sino que intentemos nosotros, sobre todo, seguir sus huellas como ellos siguieron las huellas de Cristo, ¿verdad? Exactamente, Padre. Y entonces, por este motivo, un poquito el diálogo que vamos a mantener, que es... tengo pues una inmensa ilusión, la verdad, por este santo que tanto quiero y que nos inspira. Y por algo el Señor lo ha puesto en un siglo XX de tanta violencia, pues como un portador de paz, un auténtico seguidor de Jesús. Quisiera que usted también en las respuestas, si lo ve adecuado, pues nos vaya comentando de su propia vivencia sacerdotal. Claro que sí. Pues encantadísimo. ¿Qué tal será, Padre, que
Hablemos un poquito, siempre que se habla de San Maximiliano, es curioso, en los libros y demás, se empieza con el momento de su martirio, quizás porque es clave para entender todo lo demás, es como un espejo, claro, ¿no? Entonces, pues a mí me llama la atención que el momento de su martirio, las palabras de él fueron como provocando el martirio, aunque con humildad, no... Pues él dijo, soy sacerdote católico, si no me equivoco. Cuéntenos, padre. Efectivamente, en general se suele destacar mucho, digamos, la etapa final, el colofón, que es precisamente pues su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, desde el mes de mayo, cuando es internado, hasta el mes de agosto. Pero a mí me parece que sería muy interesante, además, en este programa, hermana Carmen, el poder resaltar su visión de sacerdocio en sentido amplio, porque efectivamente, como decía, el culmen, la cumbre, pues lo tenemos ahí, en ese calvario en el que San Maximiliano Kolbe, igual que tantos otros santos que dieron su vida por Cristo, dieron testimonio de la fe, en un lugar pues tan terrible, convirtieron aquel espacio, ¿no?, que aparentemente podía ser un infierno en la tierra, en un calvario, y en un lugar donde, a través del ofrecimiento de estas almas, pues el Señor también llevó a cabo su obra de salvación. Bueno, pero para poder llegar al Monte Calvario, pues tenemos todo un camino previo. Y en el caso de San Maximiliano Kolbe, como decía, me gustaría destacar su visión del sacerdocio, porque realmente es magnífica, magnífica. Y yo creo que deberíamos comenzar, bueno, en el seno de su familia, por supuesto, y tendremos ocasión de hacerlo, pero a mí me gustaría destacar principalmente un aspecto que quizás es menos conocido, siempre sobre su visión del sacerdocio, y que además encontramos este aspecto en los comienzos de su camino como sacerdote, el día de su primera misa. San Maximiliano Kolbe fue ordenado sacerdote en 1916, 17, bueno, pero se ordenó en una basílica romana llamada Santa Andrea de la Valle, y luego de allí pasó al día siguiente a celebrar su primera misa en Santa Andrea del Efrate, que es una basílica también muy conocida porque había tenido lugar, antes me he confundido con la fecha, en 1842, el famoso episodio en el que la Virgen se aparece a Alfonso de Ratisbona, el judío, ¿no? Y ante esta aparición tan tumbativa, pues Alfonso de Ratisbona se convierte al catolicismo. Bien, San Maximiliano Kolbe conocía este episodio y esta iglesia, durante su etapa de formación en Roma, pues seguramente que era una de las que más frecuentaba. Bueno, pues el día de su primera misa, allí en esta basílica, escribió en una hojita las intenciones por las que quería ofrecer esta primera misa. Y al final de la hojita tiene una frase que para mí nos da la clave de su visión del sacerdocio, y que de alguna manera esta frase, que la encontramos en los comienzos de su camino como sacerdote, luego también la encontraremos ya vivida de manera como muy concreta, ¿no?, con su ofrecimiento pues en el campo de concentración de Auschwitz. Él escribió: pro amorem usque ad victimam, es decir, hasta dar la vida por amor hasta hacerme víctima, ofrenda. Bueno, y al final de su vida, en Auschwitz, encontramos, soy sacerdote católico, quisiera dar la vida por este hombre. Yo creo que, en el fondo, San Maximiliano Kolbe nos muestra, bien sea con esta primera intención en su primera misa, y al final de su vida dando exactamente, ¿no?, pues toda su existencia pues para poder salvar no solamente a un padre de familia, sino a una familia entera, que esto también es muy interesante. Encontramos una visión, ya digo, del sacerdocio sublime. Sacerdote para San Maximiliano Kolbe es aquel que no se guarda la vida, sino que la da, que la entrega, que la ofrece cada día en unión con Cristo, en su sacrificio, como decía usted, hermana Carmen, sacrificio de la Eucaristía que renueva, el sacrificio del Calvario, ¿no?, siguiendo siempre las huellas del buen pastor, que efectivamente, como nos dice San Juan en su Evangelio, es el que da la vida. Entonces, esta es la visión. Y quizá también otra de las frases más conocidas de San Maximiliano Kolbe nos vuelve a mostrar esta misma visión sobrenatural y a la vez también muy concreta del sacerdocio, porque en él se cumple, como rezamos en la liturgia de las horas, en la fiesta de los pastores, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que da la vida por sus ovejas. A mí cada vez que oramos con el oficio de pastores,
recuerdo especialmente a San Maximiliano Kolbe, porque veo, ya digo, en esta es un responsorio de la liturgia, veo perfectamente reflejada la vida de San Maximiliano Kolbe y de todo pastor que quiere seguir las huellas de Cristo. Es el que ama a sus hermanos, es el que ora mucho por su pueblo y es el que da la vida. Y además, fíjese, hermana Carmen, un pequeño detalle así a nivel de testimonio. Un médico llamado Rudolf Dien, que era un doctor que estaba allí en el campo de concentración, testificó lo siguiente. A mí es una frase que se me quedó grabadísima. Decía él: puedo confirmar con certeza que durante mis 4 años en Auschwitz nunca he visto un ejemplo tan sublime de amor a Dios y al prójimo. De amor a Dios y al prójimo. Bueno, pues esta es la visión que tenía San Maximiliano Kolbe del sacerdocio, como decía antes, ¿no? El hombre que da la vida, el hombre que se entrega, que no se reserva, que se ofrece cada día, que sigue las huellas del buen pastor. Y por cierto, creo que antes me he equivocado, he dicho que San Maximiliano Kolbe fue ordenado en 1917, no, fue en el 18, perdón, 28 de abril, ahora me ha venido a la cabeza, de 1918 fue ordenado y al día siguiente, 29, pues su primera misa allí en Santa Andrea del Efrate. Ah, padre, exactamente. Y ahora, retomando esto, podemos recordar que en el año anterior a su ordenación sacerdotal, cuando aún era seminarista, por lo tanto, en Roma, fue cuando recibió esta inspiración verdaderamente del cielo y de la Inmaculada en un momento muy duro para la Iglesia, como lo son todos, como Jesús siempre nos lo dijo, ¿verdad? Pues que de fundar la milicia de la Inmaculada, y por eso hemos vivido en el año 2017 el centenario, ¿cierto, padre? Efectivamente, 1917, San Maximiliano Kolbe, junto con otro grupito de hermanos, pues deciden, yo creo que más que decidir, realmente sienten esa inspiración del cielo, sí, que les lleva a fundar la milicia de la Inmaculada. El año 1917, así para entrar un poco en el contexto histórico, tiene mucha enjundia, como se suele decir, porque justamente en ese año celebraba la masonería internacional el 2.º centenario de su fundación y no eligió otra ciudad que Roma, o sea, que la misma Roma, y desde luego que no fue por casualidad. Se veían, cuentan las crónicas de la época, por doquier banderas y pancartas que representaban a San Miguel, fíjese, hermana, vencido y derribado por Lucifer. Tremendo, ¿no? Estandartes con San Miguel vencido por Lucifer. Y en la plaza de San Pedro, San Maximiliano Kolbe y estos primeros hermanos que luego fundarán la milicia, escucharon cánticos del tipo Satán tendrá que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de su guardia suiza, fíjese, ¿no? Qué cosas tan tremendas. Sí. Entonces, el joven Maximiliano, que se encontraba precisamente en Roma estudiando teología en estos años, en la Universidad Gregoriana de Roma, pues ante este tipo de demostraciones amenazadoras contra la Iglesia, contra el Papa, se pregunta, y de aquí nace también, yo creo que la respuesta que él de alguna manera, junto con estos hermanos, pues concretará en la fundación de la milicia. ¿Será posible que nuestros enemigos desplieguen tantas actividades para dominarnos, para amedrentarnos, y que nosotros nos quedemos como miedosos, encerrados, sin pasar a la acción? De ahí también el sentido de la milicia, que ahora, si quiere, hermana Carmen, podemos explicar un poquito mejor por qué elige este nombre de milicia. Pero bueno, San Maximiliano Kolbe, ante lo que está viendo y escuchando, pues se hace esta pregunta, ¿no? Pero no vamos a pasar a la acción, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar amedrentados y miedosos. Y decía él, ¿acaso no tenemos armas más poderosas, siendo que podemos contar con el cielo y con la Inmaculada para esta lucha? Porque en el fondo San Maximiliano Kolbe entiende que hay una lucha abierta, que no es nueva. Ya el libro del Apocalipsis nos habla de esta lucha, y bueno, el mismo Señor en el Evangelio también nos dice que en el mundo tendremos luchas, ¿no? Pero bueno, que él ha vencido al mundo. Pero claro, no es una lucha con armas físicas, materiales, de destrucción, ¿no? Como solemos hacer los hombres cuando hacemos la guerra, sino que son armas espirituales, y es una lucha pues por el bien, por la belleza, por la santidad, por el amor verdadero, por el reino de Cristo. Bueno, pues San Maximiliano Kolbe, ante lo que está ocurriendo en la ciudad de Roma, y también ante, creo yo, el avance de ideologías contrarias a Dios y por lo tanto también contrarias al hombre,
mismo comunismo y otras ideologías que campaban a sus anchas en esta época, porque 1917 también coincide con la revolución bolchevique en Rusia. No lo olvidemos, Exacto. es que 1917 decía que es un año tremendo, la masonería, estas ideologías, bueno, el ascenso del nazismo, de ahí a muy poco tiempo. Bien, y San Maximiliano Kolbe se da cuenta de que la Virgen está pidiendo exactamente un ejército de almas que se consagren a ella para contrarrestar el poder destructor de estas ideologías y bueno, pues de todo este tipo de veneno que poco a poco se va extendiendo pues por el mundo entero. Uh-huh. Padre Abel, Fray Abel, es muy bonito, muy interesante oír estos pormenores históricos para caer en la cuenta de las coincidencias, llamémoslo así, pero claro, el mismo corazón inmaculado de María en Fátima, Sí. a 3 niños, en Roma, a un novicio enfermo de ¿no? De poca salud, pero de mucho espíritu, de mucho amor, de un alma muy pura, va pidiendo lo mismo. Que es como usted lo dice, padre, un ejército, pero un ejército totalmente pacífico. ¿A quién más se lo puede pedir la Virgen? Es curioso esto, porque fíjese que en Fátima tendremos, si no me equivoco, el ejército azul. Me parece que se llama así, ¿no? La milicia de la Inmaculada. Es muy curioso porque todo nos habla de una lucha y es una respuesta a la provocación, no tengamos miedo a las palabras, de la masonería, que en este sentido ofrecía unas armas muy, ¿cómo lo podemos decir?, muy sutiles, ¿verdad?, tipo serpentino. En cambio, todo lo que es del Señor y de la Virgen es puro, es recto, es sencillo, es luminoso, y con armas. ¿Cuáles son las armas, a fin de cuentas, Fray Abel? Pues las armas, muy interesante, hermana Carmen, lo que ha dicho de Fátima, porque hace poco leía un artículo de un hermano nuestro, creo que polaco, que aventuraba, pero yo creo que estas cosas no son casualidades. Y bueno, él aventuraba que lo que la Virgen pide en Fátima para contrarrestar, ¿verdad?, el poder del mal, porque hay que decirlo así, el poder del mal, revestido de ángel de luz, porque claro, ya sabe, hermana Carmen, que normalmente este tipo de ideologías pues suelen presentar sus propuestas siempre bajo la etiqueta de progreso, de bienestar, etcétera. Entonces, sí, claro, pues sabe muy bien el enemigo vender su producto, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues lógicamente, cuando esto ocurre, la Virgen en Fátima, en 1917, también a 3 niños les pide pues oración y penitencia, oración y sacrificio. Y curiosamente San Maximiliano Kolbe, por eso le mencionaba a este hermano que escribió un artículo, lo que la Virgen pide en Fátima, lógicamente San Maximiliano Kolbe y sus hermanos no lo conocían, porque hasta después de la Segunda Guerra Mundial no empezó a extenderse realmente lo ocurrido en Fátima, ¿no? Así, digamos, a nivel ya pues de toda la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, San Maximiliano Kolbe y sus hermanos no conocían lo que la Virgen había pedido en Fátima, pero la respuesta que San Maximiliano Kolbe da a través de la fundación de la milicia para contrarrestar en esta lucha, ¿no?, a las fuerzas del mal, pues es la oración y es el sacrificio, es la entrega total en manos de la Inmaculada. San Maximiliano Kolbe decía que por la Inmaculada y por el Señor estaba dispuesto a cualquier tipo de sacrificio, a cualquier tipo de privación o renuncia. Por lo tanto, estas son las armas espirituales, que son las armas que siempre la Iglesia nos ha presentado y nos ha invitado pues a empuñar, ¿no?, a los cristianos, porque son las mismas armas de Cristo: oración, ayuno, penitencia, mortificación. Bueno, estas son las armas con las que San Maximiliano Kolbe, así de manera como muy sencilla, porque en el fondo son armas que bueno, en las que uno pone la fe, porque de primeras no son armas que puedan vencer nada. Luego se da cuenta de que la eficacia no viene tanto de lo que tú haces, sino de la fuerza que el Espíritu Santo da bendiciendo, ¿no?, y santificando pues estos pequeños ofrecimientos. Sí, padre. Y es verdad que San Maximiliano Kolbe utiliza estas armas. Luego, si quiere, hermana Carmen, también podemos profundizar en otro tipo de armas, entre comillas, o mejor, de instrumentos o de medios que San Maximiliano Kolbe utiliza para, de nuevo, ¿no?, ofrecer la luz del Evangelio, de la vida de Cristo, frente a todo lo que se está divulgando y extendiendo y que, desgraciadamente, pues está haciendo, como él comprende muy bien, mucho daño a las almas. Uh-huh. Vamos a una pausa.
Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, en honor a la verdad, este es un programa en vivo diferido, que siempre es bueno ir con la verdad por delante, exactamente igual que San Maximiliano Kolbe. Y así es como triunfó, nunca con las armas del mundo, pues con mucho dinero, con un emporio, no. Él comenzó la milicia de la Inmaculada con un espíritu grande, eso sí, pero en un trocito de papel de pequeñas dimensiones, en una celda, pidiendo permiso al superior, con unos cuantos hermanos, un puñado de hermanos, de los cuales varios morirían no mucho después. ¿Y en qué ponemos, queridos oyentes, en qué ponemos nuestra esperanza? ¿En qué ponemos la fuerza de nuestra vida? ¿En el mundo? ¿En salir en el periódico? ¿O en la eficacia de la gracia? Vamos a ver en este programa que compartimos con Fray Abel García, asistente de la Milicia de la Inmaculada en España, que fue el movimiento mariano fundado por San Maximiliano Kolbe en 1917 y que sigue ahora, ya lo creo que sí, vivo y adelante en el mundo, pues con la fuerza del Santo Rosario, con la fuerza, ya nos va a hablar el padre también de las municiones, ¿verdad?, que usaba San Maximiliano, que ojalá todos las tengamos en los bolsillos. Pero vamos a seguir con el aspecto sacerdotal de San Maximiliano Kolbe y también de la vida de Fray Abel, su seguidor. Padre, ¿qué tiene de especial la vida interior de un sacerdote seguidor de San Maximiliano? Bueno, pues alguna cosa ya la he mencionado al comienzo. A mí su visión del sacerdocio me ayuda muchísimo a vivir mi propia vocación sacerdotal. Comentaba que lo vemos como representado o expresado de manera muy nítida en los comienzos de su camino sacerdotal, cuando en aquella primera misa en Santa Andrea del Efrate, en la Basílica Romana, de la Basílica o el Altar del Milagro, así llamado, pues escribe pro amorem usque ad victima, ¿verdad? Ese sacerdocio vivido como entrega, como donación total en unión con Cristo y luego pues culminado al final de sus días en el campo de concentración de Auschwitz. También para mí San Maximiliano Kolbe me ayuda mucho a vivir el celo apostólico propio del sacerdote, del pastor y diría de todo cristiano, que de alguna manera está expresado en esa frase suya que yo recuerdo con mucha frecuencia porque habría de llenar y seducir nuestro corazón. Repito, el corazón de cualquier pastor, pero también el de cualquier cristiano comprometido y deseoso pues de cumplir el mandato de Cristo, de ir al mundo entero y hacer discípulos. San Maximiliano Kolbe decía: deseo conquistar el mundo entero. A mí esto me llena de una fuerza, de un arrojo, de un celo apostólico cada vez que recuerdo esta frase: deseo conquistar el mundo entero y cada alma. Curioso, ¿no? Cada alma. Es decir, el mundo entero. No se pone límites. La misión de San Maximiliano Kolbe, su corazón sacerdotal, su corazón de un verdadero apóstol, va al mundo entero siguiendo el mandato de Cristo. Y luego cada alma. Es decir, concretamente cada persona, con su historia, con sus luces y sus sombras, con sus búsquedas, con sus equivocaciones, cada alma. Para Cristo, por medio de la Inmaculada, decía él. Por lo tanto, este sacerdocio de San Maximiliano Kolbe vivido de esta manera, con este celo apostólico que recuerda al de los comienzos de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, a mí me ayuda mucho. Y además, concretamente, cómo deseaba él conquistar el mundo entero y cada alma para Cristo por medio de la Inmaculada,
pues dirá en muchas ocasiones y enseñará a sus hermanos, aquellos que también se están preparando para ser sacerdotes, ser hombres de entrega, ¿no? Decíamos antes, hombres totalmente ofrecidos, ¿no? A la Inmaculada, pues para su misión. Dirá él, orando, sufriendo, trabajando sin descanso, sin miedo a cualquier privación o renuncia, ¿verdad? Bueno, pues estos son los medios con los que San Maximiliano Kolbe pretende conquistar el mundo entero y cada alma por medio de la Inmaculada. Y también con todo medio lícito, decía él, todo medio lícito que esté en nuestras manos, por ejemplo, en su caso, pues luego lo veremos seguramente, la prensa, los medios de comunicación de la época que estaban en pleno auge, ¿verdad? Él los utilizó sin ningún tipo de reparo. Los frailes vivían muy pobremente, él el primero, como buenos hijos de San Francisco, pero para anunciar el Evangelio, para ponerse al servicio y colaborar en la misión de la Inmaculada, que no es otra que la misión del mismo Cristo, pues lo que hiciera falta. Entonces, estos dos aspectos, uno que ya he mencionado antes y este otro del celo apostólico. Y luego, hermana Carmen, también así brevemente, pues por supuesto, ¿no? San Maximiliano Kolbe vive el sacerdocio como franciscano, es decir, con unos rasgos peculiares. Y usted ya mencionaba antes, por ejemplo, uno de estos rasgos, que era la pobreza. Curioso, todos los apostolados que empezó San Maximiliano Kolbe, la milicia de la Inmaculada, luego el Caballero de la Inmaculada y después las Ciudades de la Inmaculada, los empezó sin medios, en la pobreza más evidente y fiado solo en la providencia. Los superiores le daban permiso para empezar, pero él era consciente de que no contaba a veces con medios humanos y casi nunca, por no decir nunca, con medios materiales económicos. Y sin embargo, la pobreza franciscana no es una pobreza así, sin más, que podría sonar y resultarnos excesivamente, pues casi una especie de locura, ¿no? Decir, bueno, ¿pobre para qué? No. San Maximiliano Kolbe, siguiendo a San Francisco, sabía que la pobreza franciscana es el medio a través del cual uno puede aprender a fiarse totalmente en la providencia. Y él lo experimentó. Todos estos medios que empezaron sin ningún tipo de recurso, ya digo, a veces ni siquiera humano, nunca económico, pues al final lograron abrirse camino gracias a su confianza absoluta en la providencia de Dios. Totalmente, esto es muy enamorante de Dios y es que Totalmente. Claro, le tenemos que Dios dar... no falla, hermana Carmen, Dios no falla. San Maximiliano Kolbe era consciente. Perdone que le interrumpa, pero hay un episodio que quizás lo conozca, pero que a mí me gusta siempre mucho destacar. Cuando iba a empezar el Caballero de la Inmaculada, a su regreso de Roma, después de fundar la milicia, vuelve a Roma, a Cracovia, y allí pues surge en él el deseo de fundar una revista, el Caballero de la Inmaculada. Repito, para contrarrestar pues todas estas ideas que se iban difundiendo y sobre todo para alimentar al pueblo santo de Dios, ¿no? Alimentarlo con buena palabra de evangelio y para infundir en el corazón de tantos creyentes, primero de Polonia y luego poco a poco pues de tantos otros países, el amor a la Virgen. Bueno, pues cuando él empieza este apostolado, tiene solamente el permiso de sus superiores. Nada más. Y el pobre pues empieza a buscar, va a pedir limosna, le daba una vergüenza terrible. De hecho, él mismo cuenta que entró en una tienda de personas conocidas y cuando se vio dentro, le dio tanta vergüenza pedir esa limosna que se marchó pues casi corriendo de la tienda, ¿no? Y cuando salió fuera dijo, pero bueno, fíjate de Dios. Bueno, el caso es que no tenía nada para empezar este apostolado, solo su buena intención, la inspiración y el permiso de los superiores. Y encontró providencialmente en el altar de la Inmaculada de la Iglesia de los Franciscanos Conventuales, la Iglesia de San Francisco de Cracovia, un sobre, cuando ya estaba, pues eso, no digo desesperado porque San Maximiliano Kolbe nunca desesperó, pero sí como muy desanimado porque veía que ¿dónde iba a sacar el dinero? 400 marcos de la época que necesitaba para empezar, y encontró un sobre providencialmente, justo en el altar de la Virgen, allí en la Basílica de los Frailes, que ponía, para ti, Inmaculada. Para ti, Inmaculada. Lo más bonito de todo, Fray Abel, que me parece muy bien que lo recuerde, lo más bonito es que él, al ver ese sobre, no titubeó, entendió muy bien que era la respuesta a su petición, pero atención, también lo sometió a su superior. Sí, siempre. Evidentemente. Siempre. ¿Qué
qué hermoso ejemplo en una época en que parece que solamente sabemos celebrar las independencias. Yo creo que San Maximiliano hubiera celebrado la dependencia. ¿Dependencia de quién? De Dios nuestro Señor, como hijos. ¿Qué dependencia más hermosa? Dependencia de María, como consagrados a ella, como él decía, instrumento y posesión tuya, cosa y posesión tuya, María. Y claro, la Virgen, pues también se toma en serio esa consagración y no lo dejó nunca en la estacada. Es más, podríamos decir, Padre, y también quizás en la vida de usted, bueno, no, quizás seguro, que incluso, a ver, ¿cómo lo diría yo? María, como mediadora de las gracias, está en la vida de cada uno, sobre todo los que estábamos consagrados a ella, tejiendo con una perfección, un primor maternal, un tejido que todo él va abocado a ese, como diríamos, a esa entrega final de nuestra vida. En el caso de San Maximiliano, él había recibido ya una promesa de María en su infancia, ¿no es cierto?, de llegar a ser supeditada, que él la eligió, la confirmó, llegar a ser mártir y además con toda pureza de cuerpo y alma. ¿Es así? Efectivamente. Bueno, claro, me he entusiasmado tanto que no sé ya lo que le he preguntado, Padre. No, pero he entendido, amada Carmen, sí. A ver, 3 cosas. La primera, este episodio al que usted hace mención, cuando era muy chiquito, ¿verdad? Su madre le regaña, porque era un San Maximiliano Kolbe, de niño Raimundo, porque luego es el nombre que adopta ya en su profesión religiosa, de Maximiliano, pero su verdadero nombre, el nombre de bautismo, era Raimundo. Bueno, pues era muy inquieto. O sea, tenía una mente muy inquieta, era un hombre muy inteligente y además, pues muy activo. Y entonces, pues un día, ya sabemos, ¿no? Pues debió hacer alguna trastada y la madre le regañó y, bueno, pues él le dijo, ¿qué va a ser de ti? ¿No? Esta famosa frase, ¿qué va a ser de ti, Raimundo? ¿Qué va a ser de ti, hijo? Pero podemos entender, ¿no? A una madre que con ese especie de suspiro que le sale del corazón, viendo al hijo tan inquieto y a veces tan travieso, pues pero ¿qué va a ser de ti, hijo mío, no? Si sigues así. Bueno, el caso es que él salió corriendo, marchó a la iglesia del pueblo y allí fue donde tuvo aquella visión, aquella aparición que él nunca contó. Hay una admonición de San Francisco que dice que los secretos del rey han de quedar guardados en el corazón, ¿no? Son para el rey y para la persona que los recibe. Yo creo que en esto también San Maximiliano, como buen hijo de San Francisco, no expresó mucho su vida interior y este tipo de, quizá, de acontecimientos más extraordinarios o sobrenaturales, pero es la madre, porque claro, imagínese, hermana Carmen, si cuando este niño vuelve de la iglesia después de haber visto a la Virgen que le ofrece las 2 coronas y que él las coge las 2, es otro de los elementos que a mí me entusiasma de San Maximiliano Kolbe. Podía haber elegido una de las 2, no sé con qué intención la Virgen le presentó las 2, le dio a elegir, pero las almas de los santos que ya se van forjando desde muy niños, pues lo quieren todo, hermana Carmen, lo quieren todo. No se conforman con una cosa, sino que lo quieren todo, porque todo lo que viene de Dios y de la Virgen, pues entendemos que es lo mejor para nosotros. Y bueno, el caso es que San Maximiliano Kolbe elige las 2 coronas, vuelve a casa y lógicamente con la ingenuidad y la inocencia de un niño se lo contó a su madre. Y es ella la que luego relata este episodio, porque San Maximiliano Kolbe no dirá nada, ¿no? Pues bueno, pues ahí ya tenemos como un primer momento donde San Maximiliano Kolbe entiende que su vida va a discurrir de la mano de la Virgen, de la mano de la Inmaculada. Y esto le va a dar una fortaleza impresionante. Si él ya era además, tuve la gran alegría de oír dentro del convento de Niepokalanów en Polonia, uno de los frailes, debió ser muy poquito antes de su muerte, que había convivido con San Maximiliano y nos contó, claro, con un traductor, ¿verdad? Con 2 traductores, mejor dicho, del polaco al inglés, del inglés a otra lengua, cómo San Maximiliano, como prior, como guardián del convento, ¿verdad? Mejor dicho, seguía siendo la bondad en persona, que ya de pequeño tenía esta bondad, ¿no? Que hacía que sus amiguitos lo llamaban mermelada, ¿no? De la bondad que irradiaba este niño, de un corazón realmente bueno. Pues esto lo conservará y que creo que llegaron prácticamente a 1000 los frailes en el momento álgido, ¿no? En Niepokalanów, pues entiendo que él a cada uno estaba atento a sus necesidades como una madre.
¿No le parece esto? Y le decía, pero, hijito, dentro de la rectitud y disciplina que supone viril también el conducir una comunidad, ¿no? Pero, o sea, sin melindres, pero con ternura, padre. Y esto me parece un dato muy importante para la actualidad. Un corazón sacerdotal, viril y tierno. Las dos cosas. ¿No es necesario esto hoy? ¿No estamos hambrientos de esto? Totalmente, hermana Carmen. Y es otro de los rasgos que también tenía pensado compartir, porque me entusiasma realmente, del sacerdocio vivido en este caso por San Maximiliano Kolbe. Y yo creo que esto solamente puede aprenderse en la Escuela de la Virgen, en la Escuela de la Inmaculada. Los rasgos del sacerdocio de San Maximiliano Kolbe son muy marianos, o si queremos, muy maternos, muy maternos. Encontramos siempre ternura, solicitud por el bien del otro, olvidándose de uno mismo, que es muy propio de las madres. Este saber estar al pie de la cruz. San Maximiliano Kolbe estuvo al pie de la cruz de la enfermedad, de la muerte de su hermano, al pie de la cruz de la pobreza, de las necesidades, bueno, pues que tuvo que vivir en Hipokalano en los comienzos, donde los fieles vivían con una pobreza extrema. Y si no, cuando fundó la ciudad de la Inmaculada en Japón, en Nagasaki, donde también vivieron al principio una estrechez absoluta. Y lo pasó muy mal. Muy mal. Este saber estar al pie de la cruz. Y los gestos en el campo de concentración, hermana Carmen, que también son muy reveladores de esto mismo, de estos rasgos marianos del sacerdocio de Kolbe, como decía usted, la ternura, el olvido de sí, la solicitud, etcétera. Por ejemplo, sabemos que muchos días San Maximiliano Kolbe, con el frío que hacía allí en Auschwitz, cuando por la mañana pues les levantaba, ¿no?, para empezar la jornada, con frecuencia San Maximiliano Kolbe, su pequeña mantita, la había puesto encima de algún otro prisionero más joven que moría de frío, y él había renunciado a ese trocito de manta, ¿verdad?, para que el otro no tuviera frío. O, por ejemplo, sabemos por testimonios que renunciaba con mucha frecuencia al escaso alimento que les daban para que otros más jóvenes pudieran alimentarse. Y por último, sabemos también, hermana Carmen, que cuando los guardias entraron en el búnker del bloque número 11 para bueno, pues ver en qué situación se encontraban ya los prisioneros, habían muerto la mayoría de ellos, quedaban solamente 3, y San Maximiliano Kolbe, uno de ellos, de los que quedaba vivo, como bien sabemos. Ya les inyectan aquel veneno para acabar con su vida. Bueno, pues San Maximiliano Kolbe estaba recostado en la pared, pronunciando el nombre de María, 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 y sobre su regazo tenía la cabeza de alguno de estos prisioneros. A mí me parece que es una estampa materna a más no poder, ¿no? La piedad. La madre, la piedad, efectivamente, la madre que acoge al hijo. Bueno, San Maximiliano Kolbe, que era posiblemente el más mayor de los que estaba allí y también de los más enfermos, un pulmón inutilizado, aguantó hasta el final para, como una verdadera madre, ayudar a estos hijos a morir bien en aquel lugar tan tremendo. A mí me parece, padre, que en este siglo XXI, donde, como lo sabemos, la maternidad está siendo atacada de una manera tan salvaje y feroz, es como gran urgencia espiritual para todos nosotros sabernos en el regazo de María. Eso es. Que perdona, que salva, que rescata y que a nosotros mismos nos hace ser así con los demás. Esto es hermosísimo. Y ya que estamos en un ciclo sacerdotal, quiero recordar a nuestros amigos oyentes, que además son muy fieles seguidores, que este es el programa número 70 de la serie que Nelly está desarrollando sobre que hemos titulado Destellos sacerdotales. Es decir, en esta última temporada llevamos ya el programa 70 hablando de modelos de sacerdotes, que están vivos en sacerdotes también, que están siguiendo sus huellas con humildad, con limitaciones humanas, pero lo mejor que podemos. Entonces, dentro de este ansia de formar sacerdotes santos, sacerdotes marianos, yo sé que él fue profesor en varios seminarios, también lo fue allí en Japón, era la forma en que él podía servir, aunque creo que experimentaba una gran dificultad de salud, ¿verdad?, para hacerlo. Sí. Lo que pasa es que él estaba totalmente convencido de que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Japón,
pues era la manera con la que él se dio a conocer su apostolado, primero entre los estudiantes de la Facultad de Teología. Él se había doctorado en Teología en Roma, en la Universidad Gregoriana. Y cuando llegó allá a Nagasaki, pues el obispo le pidió, como claro, las clases eran en latín, no había problema con la lengua, y por lo tanto, pues el obispo le pidió que impartiera clases de teología a los seminaristas. Y él, aparte del servicio que iba a prestar a la iglesia, además la iglesia de Japón siempre ha sido una iglesia bastante escasa de medios, ¿no? Bueno, pues él vio como una puerta abierta, pues precisamente para poder difundir pues este apostolado, dar a conocer su apostolado y su misión, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que contó siempre, efectivamente, perdón hermana, con esta salud un tanto quebrada, eso es cierto. Pero yo no sé, sacaba fuerzas pues de lo alto, porque físicamente, bueno, pues no estaba al 100%, y sin embargo, como ocurre en la vida de tantos santos, sorprende su tremendo apostolado, su ingente caridad, lo que llegaron a hacer en tan poco tiempo. Bueno, las fuerzas ya sabemos de dónde salían. Es más patente. Entonces es como un juego divino, ¿no? Donde yo creo que los santos son los que aceptan las reglas del juego. Entonces, claro, dicen, vale, Señor, para que se note más que tú lo haces todo, no voy a hacer trampa. Estoy como soy, con mis limitaciones, con mis pocas ganas a veces de levantarme, con mi cansancio, con este único pulmón que funciona y no del todo bien, que era el caso de él. Pero no por eso se arredraba. ¿Por qué? ¿Porque se fiaba de sí? No. ¿Verdad que no, padre? Porque no de sus propias fuerzas. Ahí está. Es la experiencia de San Pablo, hermana Carmen. Si al final somos, creo yo, cada vez más conscientes, a medida que vamos creciendo en la vida espiritual, pues de que la palabra de Dios es que se cumple, pero no así a nivel genérico, sino en nosotros. Lo de San Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad, sea física o sea del tipo que sea, se manifiesta la fuerza de Dios. Y esto es lo que experimentó San Maximiliano Kolbe y lo que han experimentado los santos y tantos hombres y mujeres que se han fiado de Dios, no tanto de sus propias fuerzas. Esto da frutos hermosísimos. Bueno, podemos decir que en la perfección, en la búsqueda interior de la perfección, bueno, pobreza ya lo hemos visto y se pueden contar tantas cosas. Amigos oyentes, les animamos mucho a que consigan una buena biografía de San Maximiliano Kolbe. Bueno, yo estuvo en esta radio muchos años, el padre que usted a lo mejor lo conoció, el padre Félix Ochaíta. Sí, claro. Un hombre magnífico, un sacerdote muy querido, muy entrañable, muy amigo nuestro también, y que escribió libros sobre San Maximiliano. Tenemos uno editado, precisamente, muy hermoso. Y quisiéramos de verdad que ustedes, amigos oyentes, se adentren en la vida de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Y a través de esta Milicia de la Inmaculada, pues todos juntos unamos nuestras fuerzas para orar y trabajar, que San Maximiliano Kolbe es un santo muy activo. Claro. Hermana Carmen, dígame. Perdone un momentito. También pues ya que está usted haciendo publicidad, ¿verdad?, entre comillas, de algunas obras de San Maximiliano Kolbe, en el Centro Nacional de la Milicia de la Inmaculada, que tiene su sede en Madrid y que pueden buscar en internet, página web Milicia de la Inmaculada en España, pues ahí estamos publicando de manera gratuita, además, una pequeña biografía, por ejemplo, de San Maximiliano Kolbe, escrita por un fraile nuestro, el padre Tomás Gálvez, que falleció, un gran enamorado de San Maximiliano Kolbe. Es una biografía muy esencial, pero de estas que te dejan al final, cuando terminas, pues el deseo de la imitación, que yo creo que es lo más bonito quizá que nos pueden suscitar las vidas de los santos, es decir, lo de San Ignacio, ¿no? Y sí, tantos otros. Pues si San Francisco lo hizo, ¿por qué yo no? Si San Maximiliano Kolbe lo hizo, ¿por qué yo no? Bueno, pues esta biografía yo creo que es muy, esencial, pero a la vez está muy ungida porque, pues el Señor quiso bendecirla por una serie de acontecimientos. La tenemos en el Centro Nacional, no está a la venta en general en las librerías, pero la tenemos un poco pues para regalarla y demás. Entonces, quien esté interesado, pues que escriba al Centro Nacional de la Milicia de la Inmaculada, que lo puede buscar en internet, o en el correo electrónico mi@pazybien.org, y nosotros encantados se la enviaremos. Magnífico, padre. Yo lo he leído hace poquito y me ha encantado, la verdad, este libro. Tiene toda la razón al decir que está ungido. Sí, yo creo que sí.
Ahora vamos a publicar otro también del presidente internacional de la milicia que se llama Más allá del sueño. Se refiere al sueño de San Maximiliano Kolbe de fundar las ciudades de la Inmaculada y de hacer del mundo entero una gran ciudad para la Inmaculada, que este era su gran sueño. Claro, ahora lo vamos a publicar, si Dios quiere, en los próximos meses. Magnífico. Más allá del sueño, la realidad. La realidad. Eso es. Si hay un hombre realista, también fue San Maximiliano. ¿Qué le parece, padre, ahora si rezamos, si usted tiene ahora un momentín para acompañarnos en esta oración que siempre dedicamos, donde pedimos a la Inmaculada, a la Virgen, nuestra Madre, la santificación de los sacerdotes? Estas 3 Ave Marías que son un arma. Imagínense qué arma tan potente, ¿eh? Un arma celestial. Efectivamente. ¿Nos acompaña, padre? Claro que sí. Pues, Magnífico. hermana Carmen, una pequeña introducción antes de las 3 Ave Marías. Sí. Ya que, a propósito de lo que usted decía antes respecto a San Maximiliano Kolbe como profesor, o mejor, como formador de futuros sacerdotes, bueno, habría muchos temas que destacar, porque San Maximiliano Kolbe sabía suscitar en el corazón de aquellos que le habían sido confiados, en este caso de los hermanos más jóvenes, los futuros frailes y sacerdotes, el deseo de ser santos. Y es como una especie de estribillo que se repite siempre. Él sabía suscitar y luego mantener vivo el deseo de ser santo. Y les decía, tenemos que ser santos, los más grandes, para gloria de Dios y para gloria de la Inmaculada. Y luego les recordaba como una pequeña jaculatoria, para que los mismos hermanos, luego, esto lo tiene él en sus apuntes de ejercicios espirituales, pero sabemos que luego se lo transmitía también a los hermanos más jóvenes. Les decía, que Jesús sea siempre tu amor y María tu esperanza. Que Jesús sea siempre tu amor y María tu esperanza. Ah, bueno, esta sí que me la estoy apuntando también, así como lo otro, pro amore usque ad victima. Ay, es que son esas frases realmente que llenan el corazón, porque están llenas, hermana, de una vida. Porque claro. En San Maximiliano Kolbe vemos que Jesús fue su amor y María fue siempre su esperanza, y la que usted mencionaba, ¿no? Como toda la vida del santo no fue otra cosa que un ofrecerse por amor a los hombres, por amor a Dios. Exactamente. Pues en estas 3 Ave Marías vamos a seguir las huellas de San Maximiliano. Vamos a pedir algo grande, sin límites. ¿Y qué es? Yo, por mi parte, de verdad, que le voy a pedir a la Inmaculada que, así como los medios de comunicación que han sido creados, que son, digamos, hijos de la luz, deberían ser al servicio de la verdad, al servicio de Dios, de la Inmaculada, del Evangelio. ¿Y cuántas veces son usados, y esto es como un grito de dolor, de denuncia, son usados para hablar mal de la santidad, de los sacerdotes, para aprovecharse de cualquier debilidad, para ponerla en todo su esplendor, que todo el mundo se entere? ¿Y por qué no se habla de los miles y miles de sacerdotes buenos que se esfuerzan por la santidad? Amigos oyentes, si ustedes también están santamente, diríamos, indignados, y no se quieren quedar en la indignación, por supuesto, sino en la esperanza, en el amor, en la petición, pues vamos a pedir en estas Ave Marías que San Maximiliano desde el cielo sea este intercesor poderoso, trabajador como él solo, para que los católicos nos unamos y demos a conocer el bien. El mundo está hambriento de bien. Vamos a pedir al control que nos ayude a crear este ambiente de oración para rezar. Padre, le comento cómo lo hacemos, que fue a petición de un oyente de un camionero oyente hace muchos años, el rezar. Lo que hacemos es, yo introduzco cada Ave María, usted reza el Dios te salve y yo respondo el Santa María e introduzco la siguiente, y así. Usted le toca rezar la primera parte de las 3 Ave Marías, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Adelante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía,
por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Queridos amigos, este programa dedicado a San Maximiliano María Kolbe en su faceta sacerdotal, que abarca toda su vida, una vida de una riqueza espiritual impresionante, de una riqueza de acción, de ambición santa. Yo creo que ningún oyente dejaría de seguir las huellas de San Maximiliano por decir, no, es que yo soy un hombre ambicioso, yo quiero conquistar mucho éxito. Pues le diríamos, pues adelante, ¿no? Nunca vas a superar a San Maximiliano, ¿no es así, padre? Efectivamente, su deseo de conquistar el mundo entero y cada alma para Cristo, para el corazón de Cristo por medio de la Inmaculada. Padre, también en estos 3 últimos minutos que nos quedan, sería muy bonito que le pidamos a él. Quiero hacer demasiadas cosas y en 3 minutos todo eso no es posible. Me voy a centrar en el recuerdo de nuestro equipo que se encuentra en estos momentos, ¿verdad? Mientras en este viernes 17 de agosto se encuentran en Lourdes. Qué bien. Entonces, y justamente Lourdes, lugar de la Inmaculada, 1858, donde San Maximiliano también peregrinó. Y, padre, me gustaría que con brevedad nos comente un aspecto que me parece muy humano y muy encantador del santo. Y es, bueno, a él le curó la Virgen, me parece, ¿verdad?, con agua de Lourdes también un problema de salud que le impedía le podía haber impedido el sacerdocio. Pero es que además, cuando viajó a Lourdes, me encanta leer en su diario que él se encontraba con una sequedad interior impresionante. ¿Y por qué me gusta a mí eso, padre? ¿Lo adivina? Porque nos podemos identificar con él. Mucho, claro, sí. Efectivamente, porque en general, a veces cuando leemos la vida de los santos, pues nos quedamos siempre con los aspectos más sublimes y más extraordinarios. Y es verdad, y es necesario, porque como que estos aspectos tiran de nosotros hacia arriba, decía el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Cuando todo a veces en nuestra humanidad tira hacia abajo, bueno, pues escuchar, leer las vidas de los santos, de los hombres que han querido y han luchado por ser fieles al Señor, pues tira de nosotros hacia arriba, ¿no? Nos eleva, intenta, bueno, pues elevar nuestro corazón, nuestra alma, como decía el mismo San Maximiliano, que en el fondo también es el deseo de la Inmaculada, decía él. El único deseo de la Inmaculada es elevar el deseo de nuestro corazón, la vida espiritual de cada uno de nosotros hasta la cima de la santidad. Bueno, pues esto es lo que en el fondo los santos buscan. Pero también es cierto que los santos fueron hombres y por lo tanto pues vivieron experiencias de debilidad, de sequedad en este caso. San Maximiliano Kolbe, cuando en 1930, antes de marchar a Japón, pasa por Lourdes, antes había visitado a Santa Teresita de Lisieux. No vamos a tener tiempo, hermana Carmen, pero no, nos queda también. Medio minuto. Claro, fíjese, ¿no? Bueno, el caso es que pasa por allí, por Lourdes, y él, con esa sequedad que está viviendo en ese momento, escucha interiormente allí a los pies de la Inmaculada, de su madre, Mamaíta la llamaba él, como esa consolación interior que le dice, déjate guiar por mí, déjate guiar. ¿Qué más queremos, padre? De Lourdes sale consolado, déjate guiar. A pesar de no sentir algo especial. Hermanos, amigos oyentes, el tiempo se nos acabó por esta vez con el padre Abel. Muchas gracias por todo, padre. Nada, un placer.
nos despedimos de todos nuestros amigos oyentes y hasta muy pronto. Bueno, creo que Fray Abel ha sido ya invitado a todos los hogares de nuestros oyentes, por supuesto, y también de Radio Católica Mundial, para no irse nunca más, como San Maximiliano. Muchas gracias. Adiós, Padre. Adiós.